Y preparados ya para darles algunos consejos y recetas para que su nutrición sea todo lo saludable que necesitamos estas fechas y sobre todo cuando una pilla el trancazo del siglo. Rebeca Pastor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Encarna. ¿De qué vamos a hablar hoy en tu sección? Pues hoy creo que vamos a entrar en calor, que hace muchísimo frío. Ay, no sabes lo que te lo agradezco, de verdad, con un buen caldo, imagino, no lo sé. Bueno, puede ser una opción, el caldo es una alternativa para que entremos en calor. Voy tomando nota, me siento, te dejo y atención a Rebeca Pastor. Estupendo, pues hoy en la sección de nutrición diferente lo que vamos a hablar es eso, de que tenemos que entrar en calor. En épocas como las de ahora, en las que hace muchísimo frío, parece que en Murcia no estamos acostumbrados. Bueno, pues es una oportunidad para que nos demos cuenta de que los alimentos que tenemos de temporada son los que deberíamos de consumir más ahora. Si jugamos con los alimentos de temporada conseguiremos que sea mucho más nutritivo, encima será mucho más económico y haremos que sea mucho más sostenible para nuestro entorno. Hay que tener en cuenta que el consumo de alimentos calentitos hará que podamos hacer recetas mucho más calientes y no nos dé tanto frío. Es verdad que todo el mundo dice que cuando hace mucho frío tenemos que comer un buen puchero, ¿verdad? Un guiso con cuchara podría ser una alternativa, pero hay que recordar siempre que sea rico en verduras y hortalizas. Recordamos siempre que la base de nuestra alimentación debería ser la verdura y debería de ser la fruta. De manera que los guisos de cuchara, opción inteligente, donde predominen las legumbres, después los pescados, los huevos y haya un consumo un poquito menor de carne. Otra cosa interesante serían las sopas, pero es verdad que siempre relacionamos sopa con tomar una sopa de fideos. Hoy os voy a dar una opción con una receta en la que no tiene que ser siempre sopa con fideos. Otra alternativa son las cremas. Ahora mucha gente tiende a preparar una crema de verduras, por ejemplo, y tenerla para varios días. Es una opción saludable, pero sí que es verdad que olvidamos un proceso importantísimo para el concepto de la saciedad, que es el masticar. Es ideal que tengamos en cuenta que masticar los alimentos va a hacer que nos saciemos antes. Y una crema de verduras es tan fácil que no nos sacia de la misma forma. Y luego también hay que tener en cuenta que cuando nosotros sometemos esas verduras de una crema a la cocción junto con el triturado, no va a tener el mismo efecto que si nosotros hubiéramos masticado todas esas verduras. El vapor también podría ser una opción interesante para estas fechas en las que hace mucho frío. Además, pensar que con el vapor el alimento nunca va a entrar en contacto con el agua, de tal manera que la pérdida de vitaminas, principalmente de minerales, será muchísimo menor. De manera que os animo a que hagáis guisos de cuchara, que hagamos alguna sopa, hagamos alguna crema o hagamos alguna técnica del vapor. Y para ello os voy a ofrecer 3 recetas muy interesantes para primar siempre con las verduras, que sabéis que para mí son muy importantes en todos los platos, y sobre todo para hacer una alimentación saludable en familia. De primera vamos a empezar con las legumbres. Aquí os he traído unas legumbres muy interesantes como son las habichuelas azuki. No sé si la habéis escuchado alguna vez, yo la he mencionado en otras ocasiones. Las habichuelas azuki vienen de Japón y son muy ricas. Tienen un sabor muy dulce y son muy fáciles de digerir, por lo tanto es una de las legumbres que siempre recomiendo a mis pacientes cuando comienzan a comer. Sí, a partir de los 6 meses los niños ya podrían empezar a tomar esas legumbres junto con la lenteja roja, que ahora la comentaremos. Pues la habichuela azuki es muy fácil de digerir y tiene un sabor muy rico. Os recomiendo que la pongáis en remojo como mínimo 6 horas, pero para todos nos resulta más cómodo hacerlo la noche de antes. Os voy a dar un consejo. Yo cojo el kilo entero de azuki cuando las compro y las pongo en remojo. Las dejo toda la noche, luego las lavo y las meto secas en una bolsita de plástico al congelador, de tal manera que siempre tendré habichuelas azuki hidratadas perfectas para cocinar. Pues voy a dar una receta para que hagamos que sea un poquito diferente a la que nosotros siempre tenemos en costumbre. Pues simplemente con un rehogado de tomate, de cebolla, un poquito de ajo, al que le podemos añadir cualquier verdura que podáis tener. A mí me encanta añadir judías verdes y alcachofas. Le dais una vueltecita, rehogamos un poco las verduras y añadimos esas habichuelas azuki, junto con unos cascos de patata
o de boniato, que los tenemos ahora de temporada, de manera que si podéis aprovecharos del boniato, ideal. Junto a eso le pondríamos unas hojitas de laurel y un poquito de pimentón. Ponemos un poquito de agua y cerramos la olla. Simplemente con que cueza 8 minutos ya tendríamos el plato preparado. Pero para hacer que ese plato sea mucho más nutritivo, vamos a hacer una combinación que a nivel nutricional es ideal, que es la combinación de la legumbre con el cereal. Os he traído el arroz integral, que tenemos mucha costumbre aquí en Murcia de tomar arroz y habichuelas. Bueno, pues en este caso van a primar las habichuelas y vamos a poner el arroz añadido. Os digo que el arroz integral, como cuesta un poquito más también que cueza, os recomiendo que hagáis lo mismo que con la legumbre. Lo dejéis al menos unas horas en remojo. Y si os cuesta trabajo, pues lo mismo. Lo dejamos toda la noche y luego lo añadimos a la misma vez que las habichuelas. De manera que añadimos las habichuelas, el arroz, el agua, al menos 2 deditos por encima del guiso y cerramos la olla. Y con 8 minutos tendríamos un plato riquísimo de caldo, diferente, porque estas habichuelas no tenéis mucha costumbre de hacerlas. Os digo que simplemente cocidas y luego salteadas con unas verduritas y unos taquitos de jamón si queréis, o unos taquitos de tofu, que a mí también me gustan mucho, podría ser una receta muy interesante para tener preparada. Incluso podríais hacer para varios días y podéis meterlo en un tarrito y congelarlo. Otra opción serían las sopas. Hemos dicho antes que todo el mundo cuando habla de sopa lo relaciona con el fideo. Pues no tiene por qué. Vamos a intentar pensar que si nosotros queremos una sopa que esté también un poquito densa, como le pasa cuando añadimos ese puñadito de fideo, pues vamos a conseguir trocitos de verdura, todas las verduras que queráis, la cebolla, el tomate, calabacín, zanahoria, un poquito de coliflor, todo eso troceado. Lo podemos rehogar un poquito en nuestra olla con aceite de oliva virgen extra, añadimos un poquito de tomate triturado. Podemos optar por el tomate triturado por nosotros o podemos optar, si queremos, por bote de tomate triturado, no tomate frito, tomate triturado, para que no lleve azúcares añadidos. ¿A eso qué le vamos a añadir? Pues le vamos a añadir unos daditos de patata y un poquito de lenteja roja. La lenteja roja la tenemos aquí y es también, junto con las habichuelas azuki, una legumbre muy fácil de digerir. Realmente no necesitan remojo, pero si queréis podéis dejarlo al menos unas 2 horitas, pero no es necesario. Lo podéis añadir a esa sopa que acabamos de mencionar de verduras, añadimos el puñado de la lenteja roja y ¿qué vamos a conseguir? Que la lenteja, como es tan suave, se va a romper y nos va a espesar esa sopita, a la que, para hacerla más rica todavía, podríamos añadirle un huevo batido y agitar rápidamente. Si nosotros cogemos un huevo, lo batimos, lo añadimos a la olla y de forma rápida empezamos a darle vueltas, el huevo se va a quedar hilado, de tal manera que el aspecto de esa sopa de verdura es, vamos, impresionante y una alternativa muy buena para esas familias que quieren empezar a comer algo más de verdura y que les cuesta trabajo. Ese huevo de esa forma os digo que os va a ayudar a que probéis esa sopita de verdura, que va a ser muy rica para una noche, ¿sí? Podríamos hacerlo perfectamente para una noche. Esa legumbre en pequeña cantidad va a ser muy suave para hacer un plato completo. Yo os recomendaría que hagáis esa sopa de verdura con la lenteja y con el huevo y después una pieza de fruta. Vamos a intentar recordar siempre la fruta de temporada. Que conste que hoy hace un frío impresionante y mi garganta está como con sí con sa. Bueno, y os voy a dar otra receta también que hice ayer para comer en mi casa y que estaba buenísima. Es uno de los platos que pongo mucho a los pacientes y que me dicen que está buenísimo. Os tengo que decir que la receta es de mi tía Carmen, así que tita, te mando un beso y gracias, porque es que siempre que tengo visita la pongo y triunfo. Así que vosotros empezar a hacer un estofado de sepia que vais a triunfar, y os lo digo yo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a comprar una sepia más o menos mediana, sobre medio kilo por ahí podemos jugar. Lo ideal sería que intentemos cortarla muy parecida. En daditos pequeños sería ideal.
Yo digo que utilizo siempre las tijeras para cortar la sepia. La lavo muy bien y cojo las tijeras y lo voy cortando. La reservamos en un plato y vamos a coger cebolla. Es verdad que las cebollas siempre son muy comunes en todas las recetas porque le van a dar un toque muy suave a la comida y así también vamos a mejorar con la circulación. De manera que la cebolla la podemos cortar en tiras a modo juliana y lo vamos a poner todo en una olla, ¿vale? Con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Añadimos esa cebolla fileteada y le vamos a añadir también unos ajos sin pelar. Yo recomiendo que los pongáis sin pelar, los lavamos previamente y le hacemos una rajita porque vamos a evitar que explote y encima le va a dar un toque mucho más agradable. Ya tenemos la cebolla, ya tenemos el ajo entero con una rajita y cuando ha rehogado un poquito le vamos a añadir directamente los dados de sepia. Yo os propongo que le pongáis un poquito de pimienta, un poquito de cúrcuma y unas hojas de laurel. Si tenéis en casa clavo, añadirle un clavito, solo uno, ¿vale? Porque si le añadimos mucho más el sabor va a ser mucho más intenso. A esa sepia con cebolla le vamos a dar una vuelta y directamente vamos a empezar a pelar unas patatas y las vamos a cortar en cascos. En cascos sabemos todo lo que es simplemente cogiendo la patata, metiendo el cuchillo, clac, y consiguiendo hacer ese clac. De esa manera vamos a conseguir que el almidón de la patata salga con más facilidad y nos aporte a ese estofado un poquito más, como si dijéramos, de crema y esté un poquito más espeso. Además está súper rico. Os digo que estamos con la época del boniato, os animo a que en vez de patata le pongáis boniato, también puede ser una opción. A eso le vamos a añadir un poquito de agua y un chorrito de coñac, cerramos la olla y en una olla a presión en 10 minutos lo tenemos más que cocido. Rico, riquísimo, queda un caldo estupendo que para los que quieran hacer comida hoy y comida para mañana, el segundo día si queréis para que sea algo distinto os animo a que le pongáis un puñadito de arroz que también le va a dar un toque rico, rico, rico. Entramos en calor con esta receta sí o sí. Encarnado. Pues solamente de escucharte, ya, quieres que no, un poquito de calor me ha entrado. Y también tengo otra cosa para entrar en calor. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Una paliza? Oye, pues también, hacer ejercicio. Cuando uno tiene frío, eso, lo que tiene que hacer es moverse, pegar brincos, saltar una gomba, jugar al elástico, correr tras los niños en el parque. ¿Tú qué dices? ¿A qué nos animamos? Vamos a ver, y yo te voy a proponer una cosa. Venga, dímelo. De toda la vida de Dios han dicho, oye, té frío, tómate un chatico vino. ¿Qué va? Un poquito de agua caliente, hombre. Bueno, no hay manera que cuele, no hay manera. Pero lo intentas, que eso es lo bueno. Siempre. Y lo bien que no lo pasamos nosotras. Tú recuerda que un vasico de caldo calentico siempre nos va a reconfortar. Y para el susto un chatico de vino. Venga, lo dejamos aquí. Desde el Hospital de Molina, como siempre, Rebeca Pastor, con sus mejores intenciones, recetas e ideas, pues para que entremos en calor. Y madre mía, que hoy tenemos boniatos